que nos fortalece, como cantábamos recién en el lindo himno. Hermanos, para terminar en esta reunión, vamos a volver al texto que hemos ido avanzando reunión tras reunión para irlo eh, desmembrando, ¿sí? Pero antes, como hemos hecho cada una de las oportunidades, vamos a tener una palabra más de oración, rogándole a nuestro Señor que nos hable en esta tarde. Amado Padre, te damos las muchas gracias, Señor, porque hemos podido abrir tu palabra, tu preciosa palabra, Señor. Padre, qué caudal de riqueza hay en ella para nuestras vidas. Qué bendición, Señor, para nosotros poder contar con tu Espíritu que nos guía, Señor, para poder nosotros, Padre, escuchar solamente tu voz, Señor. Padre, te rogamos que sea voz tuya, Señor, y no voz de hombre, hablándonos hoy día a nuestros corazones. Que tu Espíritu nos esté disponiendo para escuchar, Señor, y para aprender y para aplicar en nuestra vida sobre cada uno de los textos que habremos de leer hoy día. En el santo nombre del Señor Jesús. Amén, Señor. Bueno, queridos hermanos, entonces les pido, mientras el hermano administrador me habilita para compartir la última hojita, vamos a ir leyendo de corrido nuevamente Efesios capítulo 2, verso primero. Dice la palabra del Señor. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Repito nuevamente el verso 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Hasta acá nomás, mis queridos hermanos, la lectura de la palabra del Señor, y vamos a ir avanzando sobre esta última hojita que nos quedaba, y solamente vamos a retomar a la hoja anterior para ir al último punto que en el día de ayer no pudimos avanzar. Hablando acerca de la doctrina de la salvación, fuimos mencionando acerca de las definiciones de cada uno de aquellos elementos que componen. Perdón, no estoy compartiendo, discúlpenme hermano, voy a ir a compartir. Empecé a avanzar en la pantallita y nunca compartí la pantalla. Mil disculpas, querido hermano. Ahora sí. Empezamos viendo entonces acerca de los conceptos básicos de la doctrina de la salvación, luego empezamos a nombrar las definiciones según el texto hebreo o griego, según correspondía, y fuimos hablando acerca de la fuente de la salvación, ¿sí? De quién viene la salvación, las razones por las cuales Dios salva al hombre, ¿sí? Y ayer avanzamos sobre el plan eterno en sí de la salvación. Hablamos sobre estas consideraciones con respecto al propósito eterno, al plan de la redención, a cómo Dios ejecutó este plan de redención para darnos salvación a nosotros. Vimos allí el Señor como nuestro redentor, vimos la necesidad de que Él fuese encarnado, tomase nuestra carne para morir por nosotros. Vimos el sacrificio de Cristo en relación a Dios, cómo Dios o qué fue para Dios el sacrificio de Cristo por nosotros en la cruz. Vimos también la necesidad de que fuese un sacrificio propiciatorio, ¿sí? Tomamos el ejemplo de aquel sacrificio que se hacía en propiciación por los pecados. Y nos vamos a centrar hoy día en la última parte, que es el sacrificio del Señor Jesucristo, a este plan perfecto de redención en relación al hombre. Así que, hermanos míos, les pido que ahora sí me acompañen al Evangelio según San Lucas. Lucas, capítulo 19, verso 10. San Lucas, capítulo 19, versículo 10. Un texto que va a ser para nosotros uno de los textos base en esta última parte,
cuando vamos a hablar de la parte práctica de la doctrina de la salvación. Lucas capítulo 19, versículo 10, dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué es lo que nos deja en relación a la doctrina de la salvación este texto, mis queridos hermanos? Nosotros no lo buscamos a Dios, sino que Él nos buscó a nosotros. Nosotros no le amamos a Él, sino que Él nos amó primero. Es decir, que en la doctrina de la salvación nosotros podemos establecer esta premisa, que el que realmente busca al hombre es el Señor. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No solamente nos vino a buscar, mis queridos hermanos, sino vino con un propósito, y el propósito era salvarnos, darnos vida. El Señor Jesucristo no vino a buscarnos para ser personas solamente moralmente buenas, sino vino a salvarnos en el pleno sentido de la palabra, que es lo que vamos a avanzar hoy día, y en este pleno sentido, Él ubica una obra plena y completa para después de esto buscarnos y darnos salvación. Esta salvación que viene de parte de Dios en relación al hombre, vemos que la parte activa acá que prevalece, mis queridos hermanos, es que Dios busca al hombre. Dios lo buscó a usted, Dios me buscó a mí. Puso sin duda innumerables cosas, pero Dios es quien termina buscando al hombre en este plan perfecto de la salvación. Y busca y llama a todos los hombres. Pero esta búsqueda, mis queridos hermanos, es tan relevante en nuestra vida que recién cuando llegamos a conocer al Señor Jesucristo, podemos volver hacia atrás nosotros nuestros pensamientos y darnos cuenta cómo nos buscó el Señor. ¿Qué fue lo que pasó en nuestra vida? ¿Qué fue lo que pasó antes? ¿Cómo fue Él preparando nuestro corazón? ¿Cómo fue preparando el ambiente? Porque realmente Él nos estaba buscando, mis queridos hermanos. Es por eso que cuando nosotros tenemos familiares que no conocen al Señor, podemos rogarle al Señor de que Él los busque a ellos también. Porque sin duda ellos pueden tener un corazón muy duro, pero cuando el Señor busca, va pasando cosas en la vida del inconverso hasta que realmente puede abrir su corazón a nuestro amado Señor. Acompáñenme, por favor, para ver, aparte de que Él busca y salva, vamos a ver que Él también reconcilia, que es parte de este plan eterno de salvación. Segunda Corintios, capítulo 5, verso 18 al 21. Segunda Corintios, capítulo 5, versículo 18 al 21, dice la palabra del Señor. Dice, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué es lo que dice este párrafo tan importantísimo y tan necesario que nosotros lo entendamos, mis queridos hermanos? En primer lugar, nos dice el texto sagrado, dice, todo esto proviene de Dios, hablando de este plan de salvación, de quién proviene. Pero dice que quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Hermanos, la doctrina de salvación, por sobre todas las cosas, habla de una reconciliación. Esa figura que va a poner el Señor Jesucristo en Apocalipsis capítulo 3, donde Él dice que golpea, la persona abre la puerta, Él pasa por esa puerta, se sienta, está con Él y Él conmigo, habla de una figura de plena reconciliación, de una reconciliación tal donde ya están arregladas las cuentas, las situaciones, los problemas, los pecados, nuestras maldades, todo lo que hayamos hecho, absolutamente hasta lo más vergonzoso en nuestra vida, el Señor nos reconcilia con Dios por medio de no, digamos, tapar el pecado, sino que lo quita totalmente. Hermanos míos, aquellos sacrificios de la antigüedad, la sangre que caía sobre el propiciatorio, lo que hacía era aplacar la ira, cubriendo los pecados, va a decir el rey David. Pero ahora, en este plan perfecto de salvación, ya consumado en la persona del Señor Jesucristo, Dios quita los pecados. Es por eso que dice, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, para que nosotros vayamos también y prediquemos y exista reconciliación entre Dios y los hombres.
que Dios estaba en Cristo, y acá vemos la plena unión, esta unidad entre el Padre, Hijo y Espíritu, Dios estando en Cristo, ¿sí? Cristo se encarna y Él mismo es el que ejecuta el plan de la redención. Dice, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Hermanos míos, quiero aclarar este punto. No es que Dios le ruega al pecador que Él le abra su corazón para ser reconciliado. En realidad lo que están rogando allí son los que tienen este ministerio de la reconciliación. Como cuando nosotros predicamos y podemos llegar a rogarle a las personas que abran sus corazones, que crean en el Señor. Pero mi querido hermano, hay algo muy importante acá a decir. Dios no ruega de que el hombre sea salvo. Dios dio a su Hijo lo más preciado del cielo. El hombre es quien tiene que rogar a Dios que le permita ser perdonados sus pecados y que Él entre en nuestro corazón. Hermanos míos, hay una predicación eh, allá por el año 1800 que causó estragos y realmente en esa predicación que algunos predicadores lo llamaron la ira de Dios sobre el pecado, en realidad hablaba de que el hombre, dice, es como una persona que va caminando sobre una cornisa de madera podrida, totalmente corrompida, totalmente a punto de quebrarse, y abajo de esa cornisa está el mismo infierno. Así es el hombre, mis queridos hermanos. El hombre y la mujer no se dan cuenta del peligro inminente que tienen mientras no reciben al Señor Jesucristo como su Salvador. Ellos pueden estar moviéndose, caminando de aquí para allá, comprando, yendo a su trabajo, volviendo, y no se dan cuenta que están parados sobre una cornisa de madera totalmente podrida, totalmente corrompida, y abajo de esa cornisa está el mismo infierno. Hermanos, el hombre en esa posición es quien tiene que rogar a Dios que realmente le perdone sus pecados, que lo reconcilie, porque si esa cornisa se rompe, que es la misma muerte eterna, en ese momento se produce la separación por la eternidad del hombre con Dios y ya no hay solución más alguna. Es por eso que el ruego ahí del apóstol es nosotros, dice, les rogamos, porque somos embajadores, por medio de nosotros, dice, os rogamos en el nombre de Cristo, reconcíliense con Dios, porque el peligro es sumamente inminente. Hasta que el hombre no encuentra la reconciliación con Dios a causa de que sus pecados no son cubiertos, sino que sean quitados por la sangre de Cristo, el hombre vive en plena riesgo de muerte, podríamos decir. Es por eso que Dios le busca. Dios lo salva, pero inmediatamente al salvarle lo reconcilia en su posición con Dios. También encontramos allí parte, digamos, del complemento de esta salvación, de buscarlo, salvarlo, reconciliarlo. Buscamos allí también en el libro de Pedro, en la carta del apóstol Pedro, en 1 Pedro capítulo 3, verso 18, allí también encontramos algo más que sucede con esta salvación que nosotros tenemos. 1 Pedro capítulo 3, verso 18, dice la palabra del Señor, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Hermanos, yo la verdad que no entiendo cómo la religión oficial, le decimos acá en Argentina, la religión católico romano, cada año, cada Pascua, para ellos Cristo muere. Para ellos Cristo muere. Es por eso que está el día anterior, el día de, le llaman ellos como un viernes de recogimiento, después viene el día mismo, viernes de la muerte, después ellos el día domingo le llaman días de gloria, y así año tras año, para ellos Cristo literalmente muere. Me decía una persona de Alemania, católica, me decía, nosotros desde nuestra juventud, desde el día viernes hasta el día, la madrugada del día domingo, nosotros hacíamos lo que queríamos. Dice, el sacerdote nos decía que podíamos ahí hacer lo que quisiéramos, total, Cristo estaba muerto hasta el domingo, pero no, ya a partir del domingo nos portábamos bien. Hermanos, dice la palabra del Señor, porque Cristo también padeció una sola vez por los pecados. Una vez murió. Y esa sola vez que Él muere,
allí en la cruz del Calvario, esa sola vez bastó para pagar el precio de nuestra redención, pero no solamente de nuestra redención y reconciliación, sino que también ahí dice una palabrita que es importantísima, mis queridos hermanos, y eso es desde el día en que nosotros recibimos al Señor. Dice, para llevarnos a Dios. Hermanos, el objetivo que también comprende este plan perfecto de la salvación, no es solamente salvarnos y dejarnos acá en la tierra, sino saben que parte de ese objetivo completo de la salvación es, dice la Escritura, llevarnos a Dios. Y acá hay dos puntos, mis queridos hermanos, donde estas cosas acontecen. Una es a través de la muerte, cuando el creyente pasa de estar vivo a morirse, nos lleva con Dios. Otra situación a la que nosotros esperamos, mis queridos hermanos, es que el Señor nos venga a buscar. Es decir, que este plan eterno de la salvación implica el deseo de parte de Dios de llevarnos con Él, mis queridos hermanos. Es por eso que el apóstol Pedro va a decir en su misma carta más adelante, no es que por tardanza Él no venga, sino que Él es paciente, pero su objetivo de esa paciencia es que Él pueda llevarnos a Dios y disfrutar por la eternidad de haberle recibido al Señor. Es por eso que el Señor Jesucristo dice, si así no fuera este plan de salvación que Él nos quisiera llevar con Él, yo os lo hubiera dicho, dice el Señor. Entonces, hay un plan tan perfecto, hay un plan tan ideado por Dios que está contenido en la doctrina de la salvación, que es que cada creyente salvado, ¿por qué Juan Bunyan escribe el progreso del peregrino? Porque no pertenecemos más a este lugar. El creyente está destinado a viajar y a estar llevado con Dios para siempre, por la eternidad, ya sea que muramos o que Él nos venga a buscar. Es por eso que el creyente vive con ese boleto en la mano, mis queridos hermanos, sabiendo que Cristo lo salvó, pero por lo tanto, como Él nos salvó, el Padre me quiere llevar. Y yo estoy allá, presto, listo, preparado como la Virgen, allí con el candelero lleno de aceite en la mano, sabiendo que el esposo viene en cualquier momento. Eso implica, mis queridos hermanos, que cuando dice acá el apóstol Pedro, para llevarnos a Dios. Esa es una de las consecuencias de la salvación. Por otro lado, hay muchas más consecuencias que comprenden la salvación. Solamente he tomado 4 por amor al tiempo. Vamos a ir al libro de Gálatas, Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, verso 13 y 14. Para mí, es uno de los textos más sublimes cuando uno lo incorpora en el concepto real de esta enseñanza, de cómo cambia la maldición de aquella persona que no conoce al Señor por la bendición de aquellos creyentes que han alcanzado esta salvación en Cristo Jesús. Dice Gálatas capítulo 3, verso 13 y 14, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Prestemos bien atención, queridos hermanos. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Acá, queridos hermanos, voy a hacer un pequeño paréntesis para explicar esta parte. El verso 13 se refiere a la ley establecida ya en el libro de Deuteronomio, donde decía la palabra del Señor, que aquel que pecara de tal forma, aquel que pecara tan deliberadamente, iba a ser maldito en Israel. Y esa maldición la iban a ver absolutamente todos. ¿Y cómo iba a ser? Iba a ser representada por medio de una muerte tal que ahí habla de un madero. Podía ser a través de un árbol que fuese colgado o una cruz. En esto Erasmo dice que era un árbol y hay otros escritores que dicen que tenía que ser un madero en forma de cruz. Lo importante de esto, más allá que haya sido árbol o madera, sí se nos dice allá en el libro de Deuteronomio que era colgado en un madero y maldito de Israel. De hecho, tenía que ser colgado fuera del campamento, así como hizo el Señor, fuera de las puertas de Jerusalén. Y allí iba a ser puesto de manifiesto que era maldito. Hermanos míos, el Señor Jesucristo carga sobre su espalda la maldición de nuestras culpas. Hermano mío, usted y yo, antes de recibir a Cristo, estábamos bajo maldición. La ley nos condenaba, pero nuestros pecados nos condenaban aún más, mis queridos hermanos. ¿Y saben qué quería decir esto? Usted y yo éramos, el boleto nuestro no decía el cielo, hablaba del lago de fuego que arde por la eternidad, y allí vamos a ir nosotros malditos por la eternidad. Cristo carga
sobre sí el pecado de todos nosotros y Él mismo se convierte en maldición por nosotros. Hermanos míos, miren, cada vez que usted vea el pan y el vino al celebrar la cena, recuerde que el Señor tuvo que hacerse maldito para que usted y yo alcanzáramos la bendición de la salvación. Es por eso que dice el verso 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase, fíjense, no a los judíos, a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos míos, en Cristo, aparte de estar salvados, en Cristo heredamos absolutamente todas las bendiciones antiguas, porque a través del Señor Jesucristo ya no tenemos maldición, porque Él fue maldito. Ahora nosotros tenemos las bendiciones de su promesa. Fíjense, solamente 4 elementos he citado acá de lo que comprende la doctrina de la salvación. Él nos busca, Él nos salva, nos reconcilia, nos prepara para llevarnos a Dios, y mientras estamos en esta tierra, Él nos cambia de maldición por bendición. Para ir avanzando, mis queridos hermanos, el tiempo va muy rápido. Vamos a ver la aplicación de este plan de la redención. Un texto por algunos difíciles de interpretar. Vamos a volver a nuestro texto base en el libro de Efesios capítulo 2, verso 8. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Existen los arminianos que dicen, de Dios es la gracia, pero del hombre es la fe. Dios tiene la gracia para darnos, pero el hombre tiene algo tan valioso que es la fe, por lo tanto llega a ser salvo. Mis queridos hermanos, sobre este texto ha habido mucha discusión, ha habido muchos pensamientos, ha habido mucha línea de discusión y de separación incluso entre creyentes. Para traer un poquito más de luz a este texto, vamos a ir a Romanos capítulo 5, verso 1. Romanos capítulo 5, versículo 1, y dice la palabra del Señor. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, justificado, una paz que no teníamos por medio del Señor Jesucristo, es decir, la fe puesta en el Señor Jesucristo, es la que nos hace estar justificados delante de Dios y en paz delante de Dios. Fíjense, una persona, la fe realmente le lleva a estar justificado delante de Dios. Pero, ¿qué tipo de fe? Vamos a ir a otro texto, Gálatas capítulo 1, verso 8 y 9. Gálatas capítulo 1, versículo 8 y 9, dice la palabra del Señor. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Qué pasaba con la predicación del evangelio en aquellos días? En aquellos días existían aquellos que predicaban el verdadero evangelio. Habían otros que predicaban el evangelio por palabra, por plata, perdón, para ganar fama, para tener algún tipo de posicionamiento dentro de un templo. Y habían otros que predicaban el evangelio siendo judíos, tratando de alguna manera ir para el lado del cristianismo sin perder devotos del judaísmo. Ahora, mis queridos hermanos, ¿qué es esta gracia y esta fe que nombra el apóstol Pablo como un don de Dios? La gracia la explicamos en días anteriores, que es este don inmerecido de la palabra del Señor. Este don y este regalo que es la salvación, que nosotros no merecíamos de ninguna forma, de ninguna manera, Dios sin embargo por amor se acercó a nosotros y nos hizo salvos. Ahora, ¿y la fe cómo juega acá? Hermanos míos, la gracia de Dios hace de que el hombre realmente tenga la fe de Jesucristo. Una fe salvífica, una fe que realmente lo puede hacer salvo, que es muy distinta a la fe que tiene cualquier persona que uno le dice, ¿crees en Dios? Sí creo. Miren, agarre usted y salga algún día de esto con un micrófono en la mano y vaya ahí por el barrio de Tupiza y pregúntele a alguien, ¿cree en Dios? Y le va a decir, sí, yo creo. Dígale a alguien, ¿tiene fe en Dios? Sí, yo tengo fe. Y tómese el trabajo de testear a 100 personas a ver qué le dicen. De esas 100 personas, dígame cuántas ustedes realmente saben que son salvos. ¿Por qué? Porque la fe realmente, la fe que va a decir el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 16, es una fe, mis queridos hermanos, que proviene del mismo Dios. Gálatas capítulo 2,
verso 16, dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Hay una fe ahí que tiene propietario. Dice, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley nadie será justificado. Para resumir este texto que es clave en esta explicación, mis queridos hermanos, nosotros teníamos quizás una fe en Dios antes de llegar a los pies de Cristo, pero la gracia de Dios hizo que el Espíritu Santo realmente fuese puliendo esa fe nuestra y nos fuese dando la verdadera fe de Jesucristo, creyendo en la cruz del Calvario, creyendo en su sangre, creyendo que nuestros pecados nos separaban de Dios, creyendo que realmente si permanecíamos en nuestro pecado y no dejábamos que la sangre de Cristo, íbamos a ir al infierno. Pero por sobre todas las cosas, esa fe que nos lleva a recibir a Cristo en nuestro corazón, no por miedo, sino por agradecimiento de lo que Él hizo en la cruz. Eso hace que el hombre y la mujer sea instruido por la gracia de Dios a través de su espíritu, sabiendo que es pecador, no convenciéndonos a través de su espíritu de que íbamos a ir al juicio eterno, por eso que dice que convence de pecado, de justicia y de juicio. Y teniendo todo ese concepto realmente que viene de parte de Dios, allí tuvimos una fe, que no es la fe como esa persona que usted entrevistó y le dijo, sí, yo creo. Es una fe mucho más rica. Es la fe de Jesucristo que lleva al hombre y la mujer a encontrar salvación, a encontrar vida eterna. Es por eso que el apóstol Pablo va a decir que el hombre es salvo por gracia y por fe, y ambas cosas son un regalo de Dios, mis queridos hermanos. Es un regalo de Dios que usted haya creído. La fe que usted puso en Cristo para ser salvo también es un regalo de Dios, mi querido hermano. San Juan capítulo 6, versos 44 y 45. San Juan capítulo 6, versos 44 y 45. Un texto importantísimo para entender este regalo de Dios. Dice la palabra, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Hermanos, ¿qué quiere decir esto? El Señor Jesucristo va a decir, no murmuren entre vosotros, como diciendo, miren, la verdad de este tema es esto. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió del cielo a la tierra no le trajere. Hermanos, cuando usted llegó a los pies del Señor, no llegó por sus propios medios, no llegó porque usted sea bueno, no llegó por ser un hijo de tal persona, llegó porque Cristo le buscó, como veíamos recién. El Padre quiso que usted fuese traído hasta los mismos pies de la cruz. Y allí el Espíritu le conformó de tal manera para que usted pudiese tener una fe limpia, genuina, y que su corazón fuese quebrantado allí a los pies de la cruz, alcanzando salvación y alcanzando vida eterna. Hermanos míos, es por eso que el que arma todo este plan perfecto de la redención es Dios mismo, buscándonos desde la eternidad. Es por eso que hay personas que pueden decir, Dios me buscó tantas veces, de tantas formas, me pasaron tantas cosas, hasta que realmente me quebré delante del Señor. Hasta que realmente pude decir, Señor, acá estoy, ya no doy más. Y ahí alcanzamos la salvación. Por otro lado, mis queridos hermanos, no podemos dejar de obviar que en este plan de salvación tan perfecto de parte de Dios hacia nosotros, existe una obra intrínseca, una obra, digamos, interior muy fuerte, que es la obra de la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Vamos a ir para ello a Colosenses capítulo 1, Colosenses capítulo 1, verso 27. Colosenses capítulo 1, verso 27. Dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Hermanos, la regeneración del creyente, mejor dicho, la consecuencia de la salvación de una persona perdida y ahora creyente, es que Cristo ahora esté dentro nuestro. Como nosotros empezamos mencionando el primer día que tocamos sobre la doctrina de la salvación. Dice, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Hermanos, miren, una persona que recibe al Señor muestra cambios tan grandes y es porque Cristo está en él. Cambios, pero
totalmente distintos. Por eso que dice, no tiene absolutamente nada que ver con la pasada manera de vivir, en los cuales anduviste y en otro tiempo. Pero ahora, Cristo en nosotros, ¿qué es lo que hace? Hace un cambio genuino, mis queridos hermanos. Miren lo que voy a decir, de ladrones a personas honestas, de violadores a personas absolutamente santas, de personas que engañan a sus esposos o a sus esposas, a personas totalmente fieles. Hermanos míos, eso es un creyente. Cristo en él. Y que en Cristo nunca se halló pecado. En él no hubo absolutamente nada de pecado. El libro de Hebreos nos habla de que participó de nuestra carne para salvarnos, pero sin pecado, mis queridos hermanos. Es por eso que la regeneración de una persona salvada es una obra que hace el Espíritu Santo día tras día, mis queridos hermanos. Vamos a ir a Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, vamos a leer al revés, permítanme ustedes la lectura al revés. Romanos capítulo 6, verso 23, un texto muy conocido, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿De qué está hablando acá? Si una persona peca y esa situación no está reconciliada o arreglado con Dios, el resultado es la muerte. Más el regalo de Dios, el don de Dios, el charisma, como veíamos en nuestra segunda reunión, es vida eterna en aquellos que han creído en Cristo. Verso 22 ahora. Fíjense lo que dice, hermanos, atentamente en el verso 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Hermanos, en este texto muchas veces nos quedamos con la parte más linda, la vida eterna. Sin duda nos queremos quedar siempre, es como cuando los niños dicen, no, dame el postre primero y después veo si como. En realidad este postre tan rico que es la vida eterna, sin duda lo tenemos, el verso 23 lo afirma, como regalo. Pero hermanos míos, este regalo de la salvación también implica lo que dice el verso 22. Dice, habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. ¿Qué es ser siervo de Dios, mi querido hermano? Siervo de Dios es, como absolutamente la palabra doulos o dulos lo dice literalmente, por eso es que Pablo se presenta como siervo de Jesucristo en todas sus cartas, y ahí está el doulos. Siervos de Dios quiere decir nada más y nada menos que aquel que hace lo que su amo dice. Si su amo dice vamos, él va. Si su amo dice nos quedemos, él se queda. Si su amo dice nos congreguemos, se congregan. Si su amo dice esto o aquello, el siervo hace lo que dice su amo. Hermanos, acá hay una contraposición muy grande entonces. Porque muchas veces los creyentes hacemos lo que nosotros queremos. Y esta salvación, expresada en el versículo 23, habla de que justamente dice, somos hechos, así como somos hechos o hechura suya, de esa misma manera somos hechos siervos de Dios. Pero hay una cosa, hay un fruto que se ve. Un fruto que se ve en cada uno de nosotros como consecuencia de ser siervos. Y ese fruto, ¿saben qué es? La santificación. Hermanos, la santificación, hay algunos teólogos que escriben sobre la santificación progresiva. ¿Qué quieren decir? En el momento que uno recibe al Señor, entra a morar el Espíritu Santo en nosotros, pero es algo que empieza día tras día el creyente a ir dejando cosas, mis queridos hermanos. Quizás de los 30 pecados que hacía a diario, al otro día de que soy creyente, y voy leyendo la palabra y el Señor me dice esto, y el creyente va avanzando progresivamente en esa santificación para ir dejando cosas que no corresponden. Si antes quizás veía un programa que no correspondía, ahora el Espíritu me lleva a decir, yo no siento ganas de ver esto, porque esto a mi Dios no le agrada. Hermano, es por eso que el creyente empieza a dejar todo lo que era de la vida anterior. ¿Por qué? Porque ahora esta salvación implica que es siervo e implica también que como fruto es santo día tras día que va pasando. Hermanos míos, el Espíritu Santo hace una obra perfecta en la vida de cada uno de nosotros para que lleguemos a alcanzar dentro de esta salvación una vida de santificación también. Con respecto a la seguridad del creyente, vamos avanzando muy rápido, este cronómetro parece que anda más rápido hoy día, nos quedan 10 minutitos. Acerca de la seguridad de la eternidad o de la vida eterna por medio de esta salvación tan perfecta del Señor. En primer lugar, mis queridos hermanos, tenemos que decir que esta salvación que nosotros gozamos, sin duda, es un propósito del Padre, en primera medida. Romanos capítulo 8, verso 29, dice la palabra del Señor.
Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Fíjense, hermanos míos, este texto donde implica este plan perfecto de un propósito armado, perfectamente establecido, perfectamente diseñado, sin error de parte de Dios, para con el creyente en cuanto a sus propósitos. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, se va al pasado, para que fuesen hechos, ahora presente, conforme a la imagen de su Hijo, para que el Señor Jesucristo sea el primogénito de entre muchos hermanos. Miren, ¿por qué se les llamó cristianos en Antioquía, si mi memoria no falla, ya por primera vez? Porque eran personas sin estudio, sin preparación alguna, sin ningún grado de nobleza. Sin embargo, veían a ellos a Cristo. En ellos veían a Cristo, en sus predicaciones, pero en su forma de vivir también, en su forma de conducirse, en su forma de enfrentar los problemas, las situaciones. ¿A quiénes veían estas personas de Antioquía? Veían a hombres simples como usted y como yo, pero donde realmente se veía Cristo en ellos. Ese es el propósito del Padre. No solamente salvarnos para darnos vida eterna, sino que aparte de eso, mis queridos hermanos, que Cristo vaya siendo una realidad en cada día de nuestra vida. Es por eso que uno ve a un creyente en otro país, en otro lugar, y somos todos iguales, mis queridos hermanos. ¿Por qué? Porque somos conforme a una sola imagen, y a esa imagen se llama el Señor Jesucristo. Filipenses capítulo 1, verso 29. Filipenses capítulo 1, verso 29, dice la palabra del Señor. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Y acá quiero hablar acerca de un propósito. Hermanos míos, muchas veces el Señor permite pruebas en los creyentes. Dice, no solamente se nos concede a causa de Cristo que creamos en Él, como el día que aceptamos la salvación, sino que también padezcáis por Él. Hermanos, hay veces que en esta vida del creyente, con propósitos del Padre, y lo vuelvo a repetir, el creyente pasa por momentos durísimos de prueba. Muchas veces el creyente es dejado solo, sin un padre, sin una madre, o sin un esposo, o sin una esposa. ¿Saben por qué? Porque el Señor nos está conformando a la imagen de Cristo. Muchas veces, creyente, que trabajás en la iglesia, que quizás llevas la obra adelante como anciano, como responsable, muchas veces también son dejados solos. Y quizás no encuentra el apoyo de los otros creyentes. Y quizás ve que hay una montaña arriba de él y él no puede llevar eso. En esos momentos que esa persona queda sola, el Señor está trabajando íntimamente en su vida, formando en su vida la misma imagen del Señor Jesucristo. A Moisés le pasó. Moisés dijo, si me vas a dejar solo con este pueblo que es tan duro de servir, mejor que me lleves. Él se sentía solo. Hermanos, ¿cuántas veces en nuestra vida va a llegar un punto de soledad, de angustia, de dolor, de padecimiento, como dice acá? ¿Saben por qué? Porque este plan perfecto de salvación implica que usted y yo seamos más parecidos al Señor. Cuando entra un inconverso a la iglesia, allí en tu pisa, y mire hacia los costados, tiene que ver solamente y únicamente a hombres y mujeres que son iguales al Señor Jesucristo. Y eso implica el plan de salvación. Hermanos, existen tres compromisos, aparte del Padre, perdón, dos compromisos, aparte del Padre, que están ligados con este plan de salvación. Primero, el compromiso del Hijo. Vamos a ir a San Juan capítulo 6, verso 39. San Juan capítulo 6, verso 39. Dice la palabra del Señor. Dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo aquel que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Hermano, y esta es la parte que yo más me deleito. ¿Por qué? Porque fíjense estas palabras tan certeras y de tanta seguridad que dice el Señor Jesucristo. Dice, y esta es la voluntad del Padre. Ojo, el Padre. ¿Cuál es la voluntad? Dice, el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Hermanos míos, miren, por un momento vaya usted a caminar por un cementerio. Y cuando identifique la tumba de un creyente,
Recuerde las palabras del Señor Jesucristo, que dijo, el Padre me dijo esto, que todo lo que Él me dio, el creyente que recibió a Cristo en su corazón, que no pierda yo nada. Ese creyente que está quizás en una tumba, no está perdido. Al contrario, ya está ganado allá en el cielo. Ya llegó, lo llevó el Padre, como leíamos recién al principio. Lo llevó a donde el Señor Jesucristo dijo, y donde yo estoy, quiero que vosotros estén. Acá se cumple en este versículo de que el Padre, lo que a Cristo le dio, que son los creyentes, el Señor no deja perder ni a uno, mis queridos hermanos, ni siquiera a uno. No va a quedar un solo creyente en todo este universo que haya recibido a Cristo en su corazón, que quede en la tumba cuando Cristo nos venga a buscar. Es por eso que dice, no se va a perder ninguno. Pero no solamente eso, sino que los voy a resucitar a cada uno de los que han recibido a Cristo en el día postrero. Hermanos míos, miren, de este texto tendríamos que tener un cuadro así en nuestra casa. ¿Saben por qué? Y leerlo todos los días, sabiendo de que el creyente nunca se va a perder de las manos del Señor Jesucristo. Nunca nuestra vida, a pesar de que nos ataque esta enfermedad, a pesar de que incluso nos lleve a los mismos umbrales de la muerte y nos haga pasar hacia la eternidad, aún allí Cristo dice, son míos y conmigo van a estar. ¿Por qué? Porque el Padre me los dio. Y así como me los dio, la voluntad de Él es que no se pierda absolutamente ninguno, sino que incluso todos sean resucitados en el día postrero. Hermanos, qué texto tan rico y de tanta confianza y de tanto descanso para el creyente. Hermanos, ¿por qué los creyentes entraban al Coliseo romano tan tranquilos, tan relajados? Habían leones rugientes, como va a decir el apóstol Pedro, buscando a quien devorarles físicamente. Era así. Sin embargo, ellos estaban tranquilos, porque sabía que atrás de la cortina de la muerte estaba su amado Salvador, deseoso más que nadie de tomarle de la mano y de llevarle al lugar preparado por él. Existe también un compromiso del Espíritu Santo, y vamos a ir a 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, para ir terminando, hermanos. 1 Corintios capítulo 12, verso 13, dice la palabra del Señor. Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Acá el bautismo al que se refiere, cuando dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, se refiere, mis queridos hermanos, no es el bautismo de agua, sino es el bautismo referido a la salvación. Cuando el creyente recibe a Cristo, el Espíritu lo incorpora en un cuerpo que se llama iglesia. Es por eso que la obra del Espíritu Santo en esta obra tan perfecta de la salvación es que un creyente que recibe a Cristo ya no queda solo, ya no anda más solitario. Acá había una serie en Argentina, no sé si allá en Bolivia se habrá visto, que era El Llanero Solitario, que era una persona que resolvía un montón de problemas solos. A lo sumo tenía un ayudante. Hermanos, el creyente no trabaja solo. Y esto es algo que debemos entender. La doctrina de la salvación implica y nos muestra que esta salvación en la cual fuimos nosotros bautizados en Cristo hace de que el creyente ahora sea puesto como un miembro dentro de un cuerpo, un brazo, una mano, una muñeca, un hombro, pero es una parte activa de un cuerpo. Por ende, mi querido hermano, usted está ligado al cuerpo, de la cual Cristo es la cabeza, y de la cual usted, con su tarea y con su servicio a Dios a través del don del Espíritu Santo que le haya dado, hace que ese cuerpo crezca. Esto también es parte de la doctrina de la salvación. Un creyente salvado, redimido, rescatado, como hablábamos recién, al cual hubo propiciación por sus pecados, y podríamos poner todo el concepto que hemos ido viendo hasta ahora, podríamos resumir en esto. Ahora pertenece a un cuerpo que es la iglesia. Por lo tanto, una persona que deja la iglesia está atentando con la doctrina de la salvación. Porque un creyente nacido en Cristo vive, cohabita, crece, se desarrolla, crece absolutamente en los dones que Dios le ha dado dentro de la iglesia. Ni en un instituto, ni en un lugar de formación, ni en una universidad, por más que saquen doctores de teología, sola y única y exclusivamente el creyente nace, se desarrolla y crece en la iglesia del Señor como miembro del cuerpo de Cristo. Y allí ese creyente se prepara hasta el día en que el Señor le llame y le venga a buscar, habiendo llevado frutos dentro de la iglesia, no fuera de la iglesia. Por otro lado, mis queridos hermanos, ya estamos un poco pasados, pero
voy a tomarme, con el permiso de ustedes, 4 minutitos más y vamos a ver un texto que es muchas veces controversial allá en el libro de Hebreos, en el capítulo 6, versículo 4 al 6. Un texto que ha sido motivo de muchas opiniones entre estudiosos de la palabra, pero nosotros lo vamos a ver desde el lado de la doctrina de la salvación. Hebreos capítulo 6, verso 4 al 6, dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. ¿Qué habla, mis queridos hermanos, este texto? Es muy importante reconocer dentro de la doctrina de la salvación este texto a quién fue dirigido. Estaba dirigido a creyentes judíos. El capítulo 2 y el capítulo 5 especialmente hablan acerca del pueblo de Israel, cómo fueron sacados de Egipto. Y habla de personas que creyeron en Dios porque evidentemente pintaron los dinteles de la puerta donde ellos estaban. El ángel heridor pasó por allí y ellos fueron librados. Fueron personas que cruzaron el Mar Rojo, las aguas se le abrieron también a ellos y cruzaron. Fueron personas que vieron caer sin duda el maná del cielo. Fueron personas que sin duda se refrescaron y tomaron las aguas de aquella piedra donde vertió agua. Pero sin embargo, llegó un momento que por su incredulidad no entraron. No entraron. Hermanos míos, acá se refiere a la relación entre el verdadero creyente que ha sido perdonado y limpiado de sus pecados y que puede de alguna manera volver a pecar, pero se arrepiente y Dios le restaura, con aquellos creyentes que después de haber creído, después de haber escuchado, después de haber estado en las reuniones, de incluso haber estado en la cena del Señor, incluso después de haber estado entre los hermanos, de haber participado en conferencias, esa hermosa conferencia en Bolivia ya de 4, 5, 6 días, después de haber estado en las conferencias, en un momento, ¿saben qué es lo que dice? Ya no creo más en Dios. Eso se llama apostasía, queridos hermanos. Y la apostasía implica que esa persona no va a volver a arrepentirse de sus pecados y por lo tanto va a quedar excluida de la salvación. Hermanos, miren, yo estudié por varios tiempos el tema de la apostasía, pero nunca lo viví tan en carne propia cuando una persona de la iglesia en la cual yo me congrego, de la cual yo soy anciano, vino un día y me dijo en mi propia cara: yo no sé si creo en Cristo. Yo le había ido a visitar para decirle que volviera porque hacía un tiempo que no se congregaba y en un momento me dice: estoy yendo a un psicólogo. Y bueno, le digo: bueno, juntémonos con mi señora, porque era una persona femenina, juntémonos con mi esposa a hablar acerca de este tema. Hablamos acerca del amor del Señor, hablamos acerca del hijo pródigo, de todas las palabras que habla el Señor para restaurar al caído. Hasta que en un momento me paró y me dijo: Adrián, yo no sé si creo en Cristo. Yo no creo que Cristo haya muerto en la cruz del Calvario. ¿Quién me lo afirma? ¿Quién me confirma que Él haya muerto en la cruz por mí? Hermanos, ahí se paró la conversación. Se paró la conversación inmediatamente, porque ahí entendía justamente de aquellos que rechazan abiertamente. Ella había gustado de la salvación. Nosotros pensábamos que era salva. Nosotros pensábamos que el Espíritu estaba trabajando en ella, pero realmente ella había recibido al Señor. ¿Realmente el Espíritu había hecho morada en ella, como dice Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14? Evidentemente que no. Pero era una persona que hasta trabajaba preparando picadillos de carne para hacer cosas para los hermanos y era la que mejor hacía su servicio y era una persona muy amorosa y muy dedicada a la iglesia, a los jóvenes. Sin embargo, en la cara me dijo: yo no sé si creo que Cristo haya muerto. Hermanos, la palabra del Señor dice: aquellos que recayeron, dice, realmente no van a ser renovados para arrepentimiento. Hermanos, es muy grave que una persona rechace la cruz de Cristo después de haber gustado lo que realmente implica el Evangelio. Es por eso, mis queridos hermanos, que predicar el Evangelio implica que nosotros podamos entregar un mensaje claro, un mensaje totalmente bíblico,
porque es muy fácil pararse al frente en un púlpito y decir, vengan, reciban al Señor Jesucristo, van a tener trabajo, van a ser prosperados, este virus no les va a tocar, y un montón de cosas que algunos les llaman el Evangelio de la prosperidad. Pero mis queridos hermanos, no tiene absolutamente nada que ver con el verdadero Evangelio. Es por eso que leíamos recién en Gálatas, si alguien viene predicando otro Evangelio distinto al que nosotros estamos predicando, dice la palabra del Señor, sea anatema. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque es muy grave que una persona se vaya al infierno. Miren, ayer falleció un conocido mío. Mañana van a ser 2 meses. Mi padre pasó a la gloriosa presencia del Señor. Y yo ayer pensaba, porque yo conocía a esa persona que murió, y pensaba, y esta persona murió en sus delitos y pecados. ¿Qué va a pasar ahora con esa persona? Mi misma mente y mi mismo corazón saben dónde está esa persona ahora. Y yo veía en un grupo de WhatsApp donde pertenecíamos, en ese grupo, donde muchos le decían al hijo, tené confianza, tené fe, él va a estar con vos, y un montón de cosas que no son bíblicas. Hermanos míos, esta salvación es un regalo tan grande, tan preciado, tanto le costó al Señor Jesucristo cumplir cada una de las ordenanzas puestas por el Padre, porque el propósito del Padre era salvarnos a usted y a mí, mi querido hermano, con una salvación tan grande que ni siquiera nosotros nos podremos llegar a explicar hasta que lleguemos allá arriba al cielo. Una salvación que implica, como veíamos el segundo día, sacarnos de allí donde estábamos y trasladarnos al reino de su amado Hijo. Hermanos míos, el propósito del Señor Jesucristo es llevarnos con Él, es que estemos con Él. Por eso es que el apóstol Pablo va a decir, el día que me toque partir es mejor estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero no era mucho mejor porque acá estaba sufriendo, sino era muchísimo mejor porque el apóstol Pablo sabía exactamente que allá su Señor le quería llevar. Por eso es que es mucho mejor. Hermanos míos, miren, eh, las cosas que el Padre elige, nosotros podemos descansar de que siempre son mejores. Nosotros podemos tener muchas opiniones. ¿Cómo hubiese querido que hubiese pasado esto? ¿Cómo hubiese querido que ahora fuese de otra forma? ¿Cómo hubiese querido que? ¿Y cómo hubiese querido que? ¿Sabe qué, mi querido hermano? Usted y yo, se lo digo así con muchísimo respeto, nos podemos equivocar. El que no se equivoca es nuestro amado Dios. Él nunca se equivoca. Y lo que Él hace es siempre perfecto. Dentro de las cosas que ha hecho perfectas, creó esta salvación tan perfecta donde nuestro amado Señor Jesucristo fue el que realmente participó en forma activa hasta llegar a morir y resucitar para que usted y yo tengamos vida eterna, mis queridos hermanos. No éramos nada, éramos trapo de miseria, y sin embargo Cristo nos rescató, nos salvó y nos hizo príncipes para Él. Nos sentó en lugares celestiales. Hermanos, su silla está preparada en el cielo y la mía también. Hay hermanos que se nos adelantaron y ya lo están ocupando, pero hay un lugar que tiene su nombre y el mío allá. Dice la Biblia, cuando allá se pase lista, de cierto estoy que por su gracia allí estaré. Para terminar, mis queridos hermanos, dice Colosenses capítulo 3, verso 1, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Fíjense, hermanos míos, en este pequeño párrafo comprendido por 4 versículos, no deja de mencionar arriba, arriba, arriba. ¿Por qué? Porque Cristo vino, bajó a la tierra para que nosotros vayamos arriba. Hermanos, Él se humilló acá en esta tierra para que usted y yo estemos prontitos allá arriba con Él, si así el Señor lo quiere. Voy a terminar con una pequeña historia que leí hace mucho en un libro, eh, que me hizo pensar a este texto cuando habla de arriba y que el Padre nos espera arriba, porque es la corona de esta salvación, realmente cuando seamos redimidos y estemos con Él allá arriba en el cielo. Cuenta una vez la historia que había un hijo que lo llamaron los médicos porque su padre estaba muy enfermo. El padre vivía solo. Entonces viaja el hijo de la ciudad donde estaba y llega hacia donde estaba el padre. El padre, durante un tiempo antes de la enfermedad, había recibido a Cristo en su corazón.
Había empezado a asistir a una iglesia, había empezado a crecer, pero la enfermedad le alcanzó. Entonces, cuando llega el hijo, se encuentra con los enfermeros, con los médicos. Entonces pregunta el estado de situación de su padre. Dice, ¿cómo está mi padre? Porque me han mandado a llamar y me han dicho que no me vaya porque está en una situación crítica. Entonces se acerca el médico de cabecera y le dice, mira, su padre tiene esto, esto y esto. Está muy mal de salud. Así que por eso le hemos pedido que usted esté presente acá durante estos tiempos. Entonces el hijo dice, bueno, voy a estar acá, he pedido permiso en mi trabajo, así que voy a estar acá con mi padre. Entonces, cuando se va al médico, viene uno de los enfermeros y le dice el hijo al enfermero, ustedes pasan mucho tiempo con mi padre, mire, yo de los enfermeros soy el que más tiempo pasa con él. Cuénteme, dice, ¿en qué cosas debo tener cuidado? ¿En qué cosas debo yo de alguna manera prestar atención? Me dice, mire, yo lo único raro que he encontrado en una situación de enfermedad como este hombre es esto que le voy a contar. ¿Qué es? Mire, dice, yo no sé por qué, pero en la mañana, temprano, él nos pide que lo hacemos, que le demos toda la medicación, porque a partir de cierta hora, bien temprano, hasta casi el mediodía, nos pide que no lo molestemos. Dice, ¿cómo que no le molesten? Sí, sí, es más, nos pide que le cerremos la puerta. Dice, yo la otra vez entré, abrí la puerta, y cuando entré, dice, lo vi a él que estaba hablando con una silla que estaba al lado, a la cabecera de su cama. Entonces, cuando le cerré la puerta y después le pregunté, le dije que qué pasaba y él me dijo, mire, yo le he pedido que no me moleste por una sencilla razón. Mi Señor viene todos los días a esta silla y Él está conmigo. Yo le hablo de mi hijo, le hablo de mis familiares y Él me consuela. Él me consuela. Me refresca a dónde voy a ir. Me dice cómo va a curar mis heridas y me muestra el camino que ya Jesucristo dejó marcado. El enfermero le comentó las mismas palabras y sin embargo el enfermero dijo, bueno, así que todas las mañanas lo dejamos ahí y no le pedimos nada. Pasaron pocos días y la salud de su padre ya se había empeorado muchísimo. Ya el Señor sin duda le estaba llevando. Entonces el hijo, como no era creyente, hace llamar a un sacerdote. Le dice al sacerdote, mire, ¿por qué no viene y habla con mi padre? Entonces viene el sacerdote, habla con el padre. Ellos dos solos. Entonces, cuando sale el sacerdote, le vuelve a preguntar el hijo, bueno, dígame, ¿qué le dijo mi padre? Dice, mire, realmente eh, él fue el que me dijo a mí, yo no le dije nada. Me dijo que él estaba tranquilo, que no necesitaba mis servicios, porque él tenía al Señor en su corazón. Yo le dije que si tenía miedo le podía rezar a tal santo o a tal, y me dijo que no tenía miedo, porque él sabía en dónde estaba su alma y quién lo estaba esperando. Entonces dice el sacerdote, yo lo único que me sorprendí es que vi una silla al lado de su cabecera y le pregunté acerca de la silla y él me dijo, mi Señor viene y se sienta ahí todos los días. Él me consuela, Él me anima y nunca estoy solo en la enfermedad. Él se sienta ahí conmigo. Al otro día, eh, el día siguiente al que había venido el sacerdote, el hijo va a entrar a la habitación. Cuando entra a la habitación un enfermero lo para y le dice, mira, no entres todavía, tu papá ha fallecido. Entonces dice, no, no, necesito entrar. Y le dice el enfermero, no, pará, porque tenemos que acomodarlo. ¿Cómo acomodarlo? Sí, porque no sabemos por qué está así. A ver, déjeme entrar. Entonces el hijo pide entrar y abre la puerta. Cuando abre la puerta, no encuentra al padre en su cama. ¿Saben en dónde lo encuentra? Salido medio cuerpo de su cama, abrazado a la silla, como habiéndose dormido en las piernas de su Señor. Hermanos míos, el Señor Jesucristo nos salvó, nos rescató, nos llamó con llamamiento santo para limpiarnos, para quitar el pecado, pero también para llevarnos con Él, para tener la dicha y la seguridad de que cuando nos toque partir en esta salvación tan grande podemos estar confiados que vamos a estar con Cristo, como dice el apóstol Pablo, lo cual es muchísimo mejor. Hermanos, que el Señor nos permita disfrutar de esta salvación tan grande, cuidarla con temor y temblor, procurar que en nuestra familia no se quede nadie sin alcanzar esta salvación, porque el Señor puede venir en cualquier momento. Y el día que Él nos llame, que Él nos pueda decir, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor.
Que el Señor bendiga su palabra, mis queridos hermanos.